A continuación, analizaremos algunos planteamientos básicos de la materia Formación Cívica y Ética. Comenzamos. En la vida, nos enfrentamos a una serie de decisiones que pueden tener un impacto significativo en nuestro futuro y en el de quienes nos rodean. Pero, ¿quién realmente tiene el poder de tomar esa decisión? ¿Cuándo es apropiado que solo el interesado decida? Selecciona el caso donde compete solo al interesado tomar decisiones. A. Clemente, médico gastroenterólogo, con una gran experiencia, ha encontrado un método para la cura de la gastritis y necesita realizar pruebas que le permitan perfeccionarlo. B. Después de varios años, Carmen ha logrado juntar una buena cantidad de dinero y por fin se le presenta la oportunidad de donar todo su capital al orfanatorio donde se educó. C. Patricio, destacado estudiante de secundaria, ha sido seleccionado para realizar una estancia de estudios por un año en uno de los estados de Norteamérica. D. Eulalio, entrenador de fútbol, ha recibido una invitación para participar con su equipo en un torneo amistoso que tendrá lugar en las ciudades más importantes del país. La respuesta correcta es B. Carmen ha dedicado años de esfuerzo y sacrificio para reunir esa cantidad de dinero, y es su derecho y su elección decidir cómo quiere utilizarlo. Su conexión emocional con el orfanatorio y su deseo de contribuir al bienestar de los niños hacen que esa sea una decisión personal y significativa que solo ella puede tomar. Sobre Clemente, cabría preguntarnos si es el único que debería decidir qué hacer con su descubrimiento. La respuesta es que él no debe decidir solo, depende de otros. Aunque es cierto que Patricio es el principal involucrado en esta oportunidad académica, la decisión de aceptar o rechazar la oferta probablemente involucre a sus padres, tutores u otros responsables legales. Finalmente, aunque Eulalio es el líder de su equipo, la participación en un torneo afecta no solo a él, sino también a sus jugadores y posiblemente a otros miembros del personal. En la formación de los estudiantes, los valores morales desempeñan un papel fundamental. Un ejemplo de valor moral deseable en los estudiantes es que A. Sean honestos en los exámenes. B. Hagan sus tareas con limpieza. C. Sean creativos al hacer sus trabajos. D. Coman frutas y verduras. El inciso correcto es A. La honestidad es un valor fundamental que guía el comportamiento ético de las personas. En el contexto educativo, ser honestos en los exámenes significa no hacer trampa ni copiar las respuestas de otros. Esto promueve la integridad académica y el respeto por el trabajo propio y el de los demás. Además, fomenta la confianza entre los estudiantes y los profesores, creando un ambiente de aprendizaje honesto y justo. La opción B, hagan sus tareas con limpieza, es importante para la organización y el cuidado del entorno, pero no necesariamente representa un valor moral en sí mismo. Sean creativos al hacer sus trabajos, destaca la importancia de la creatividad en el proceso de aprendizaje, pero si la creatividad en sí misma no es un valor moral. D. Coman frutas y verduras promueve hábitos saludables, pero no está directamente relacionada con un valor moral deseable en los estudiantes. La identidad personal es un aspecto fundamental de quienes somos como individuos, pero ¿cómo se forma realmente nuestra identidad? La identidad personal se forma gracias a la familia, las costumbres y las instituciones. B.
la familia, la memoria y los amigos. C. Las emociones, los grupos sociales y el gobierno. D. La religión, los amigos y el colegio. El inciso correcto es A. La familia juega un papel fundamental en la formación de la identidad personal, ya que es el primer entorno en el que un individuo se desarrolla y establece relaciones significativas. Las costumbres y las instituciones también influyen en la identidad personal, al proporcionar un marco cultural y social en el que se desarrolla el individuo. En el ámbito laboral, es fundamental respetar los derechos de todos los trabajadores, independientemente de su edad. Analicemos el siguiente caso. El dueño de un establecimiento paga a sus empleados adolescentes un sueldo menor al salario mínimo, argumentando que no tienen necesidades importantes que satisfacer, como en el caso de los adultos casados. Esta situación describe un tipo de A. Favoritismo económico empresarial. B. Violencia económica a los adolescentes. C. Violencia psicológica a los adolescentes. E. Economía propia de la adolescencia. El inciso correcto es B. La violencia económica se define como cualquier acción que limite o controle el acceso de una persona a los recursos económicos necesarios para su bienestar. En este caso, pagar a los adolescentes un salario inferior al mínimo establecido por ley con el argumento de que no tienen necesidades importantes es una forma de violencia económica. La opción favoritismo económico empresarial sugiere una preferencia injusta por parte del empleador, pero no aborda directamente la violación de los derechos laborales de los adolescentes. Violencia psicológica a los adolescentes se refiere a un tipo de maltrato emocional que puede tener lugar en el ámbito laboral, pero no describe específicamente la situación presentada en el caso. Economía propia de la adolescencia no aborda la injusticia de pagar a los adolescentes un salario inferior al mínimo, sino que más bien sugiere que los adolescentes tienen un estilo de vida económico diferente al de los adultos, lo cual nos justifica la discriminación salarial. Cuando hablamos de formas de agresión, es importante reconocer las diferentes manifestaciones que pueden tomar. Esta forma de agresión se establece entre dos o más personas y se manifiesta mediante insultos, ofensas verbales y faltas de respeto. A. Abuso sexual. B. Negligencia. C. Violencia económica. D. Maltrato. El inciso correcto es D. El maltrato se define como cualquier acción o serie de acciones que causan daño físico, emocional o psicológico a otra persona. En este caso, el maltrato se manifiesta a través de insultos, ofensas verbales y faltas de respeto entre dos o más personas. Esta forma de agresión puede tener un impacto significativo en la autoestima, el bienestar emocional y la salud mental de la víctima. La opción A, abuso sexual, implica a la coerción o a la explotación sexual de una persona. Negligencia se refiere a la falta de atención o cuidado hacia una persona que puede resultar en daño físico o emocional, pero no necesariamente implica insultos u ofensas verbales. Violencia económica implica el control o la manipulación de los recursos económicos de una persona para ejercer poder sobre ella, pero no implica necesariamente insultos u ofensas verbales. En resumen, el maltrato se establece entre dos o más personas y se manifiesta mediante insultos, ofensas verbales y faltas de respeto. Entre los valores que guían la conducta humana, hay uno que destaca por encima de los demás debido a su profundo impacto en nuestras vidas.
Es el valor que consiste en la facultad que tienen los seres humanos para actuar según su propio parecer, en un sentido o en otro, por lo que son responsables de los actos que realizan. A. Libertad. B. Tolerancia. C. Reciprocidad. D. Integridad. El inciso correcto es A. Libertad. La libertad es la capacidad que tienen los seres humanos para elegir y actuar según su propio criterio, sin ser coaccionados por factores externos. Nos permite tomar decisiones autónomas y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Por otro lado, la tolerancia es un valor importante que promueve el respeto y la aceptación de las diferencias entre las personas. La reciprocidad se refiere a la correspondencia o intercambio mutuo entre personas o grupos. Finalmente, la integridad implica la coherencia entre lo que decimos, pensamos y hacemos. En resumen, la libertad es el valor que nos permite actuar según nuestro propio parecer y nos hace responsable de nuestros actos. Dentro de la estructura del Estado, existe un poder fundamental encargado de interpretar y aplicar las leyes para resolver conflictos. Completa el siguiente texto. El poder, de acuerdo con la Constitución, interpreta y aplica las normas para resolver conflictos. A. Legislativo. B. Ejecutivo. C. Absoluto. D. Judicial. La respuesta correcta es D. Judicial. El Poder Judicial es el órgano del Estado encargado de administrar justicia e interpretar y aplicar las leyes para resolver conflictos entre individuos y organizaciones y el propio Estado. Los jueces y magistrados, nombrados de acuerdo con los procedimientos establecidos, tienen la responsabilidad de garantizar que se respeten los derechos y libertades de los ciudadanos y de velar por el cumplimiento de la ley. El poder legislativo se refiere al poder encargado de crear y modificar las leyes, pero no es responsable de interpretarlas ni de resolver conflictos legales. El ejecutivo se encarga de hacer cumplir las leyes y administrar los asuntos públicos, pero no tiene la función específica de interpretar las normas legales ni de resolver conflictos judiciales. Por último, absoluto no es una categoría de poder reconocida en la mayoría de los sistemas democráticos modernos. En el proceso democrático, las asociaciones de ciudadanos juegan un papel fundamental al representar los intereses y aspiraciones de la sociedad civil. Asociaciones de ciudadanos que se forman para obtener puestos de elección popular. A. Las mesas electorales. B. Los institutos electorales. C. Los tribunales electorales. D. Los partidos políticos. La respuesta correcta es D. Los partidos políticos. Los partidos políticos son organizaciones que representan diferentes corrientes ideológicas y programas de gobierno y que buscan obtener el poder político a través de elecciones. Las mesas electorales se refieren a los lugares donde se lleva a cabo el proceso de votación durante las elecciones, pero no son asociaciones formadas para obtener puestos de elección popular. Los institutos electorales son entidades encargadas de organizar y supervisar los procesos electorales, pero no son asociaciones formadas con el propósito específico de obtener puestos de elección popular. Finalmente, los tribunales electorales son órganos encargados de resolver controversias y disputas relacionadas con los procesos electorales, pero no son asociaciones formadas para obtener puestos de elección popular.
En un Estado comprometido con el bienestar de sus ciudadanos, el gobierno tiene la responsabilidad de proporcionar una serie de servicios esenciales. Son obligaciones del gobierno para con los ciudadanos el proporcionar los servicios de A. Trabajo, alimentación y salud. B. Salud, educación y seguridad. C. Alimentación, salud y educación. D. Educación, alimentación y trabajo. El inciso correcto es B. Salud, educación y seguridad. El gobierno tiene la obligación de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a servicios de salud, educación y seguridad. Estos son pilares fundamentales para el desarrollo humano y el bienestar de la sociedad. La salud asegura que los individuos puedan vivir una vida digna y productiva. La educación brinda oportunidades de crecimiento personal y profesional, y la seguridad protege los derechos y la integridad física de las personas. Trabajo, alimentación, salud incluye aspectos importantes, pero el trabajo no es un servicio que el gobierno proporciona directamente, sino que se relaciona más con la creación de políticas y programas para fomentar el empleo. Alimentación, salud y educación abordan necesidades esenciales, pero no incluye el aspecto de seguridad, que es crucial para proteger los derechos y la integridad de los ciudadanos. Educación, alimentación y trabajo menciona servicios importantes, pero no incluye el aspecto de la seguridad, que es esencial para garantizar la protección de los derechos y la integridad de los ciudadanos. Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la sociedad, pero ¿cuándo cumplen realmente una función social? Un medio de comunicación cumple con una función social cuando A. Organiza la ayuda para los damnificados por desastres naturales. B. Está involucrado en el servicio al sistema económico y la publicidad. C. Forma opiniones basadas en los comentarios de terceros. D. Convencer al receptor sobre un tema específico mediante la percepción. El inciso correcto es A. Cuando un medio de comunicación organiza la ayuda para los damnificados por desastres naturales, está cumpliendo una función social importante al movilizar recursos y brindar apoyo a las personas afectadas. Esto contribuye al bienestar de la sociedad al proporcionar asistencia en un momento de crisis y promover la solidaridad comunitaria. La opción está involucrado en el servicio al sistema económico y la publicidad se refiere más bien a intereses comerciales que a una función social directa. La opción formar opiniones basadas en los comentarios de terceros puede influir en la opinión pública, pero no necesariamente representa una función social en el sentido de contribuir al bienestar general de la sociedad. Por último, convencer al receptor sobre un tema específico mediante la percepción se refiere más a la manipulación de la información que a una función social. Es importante cuidar el medio ambiente natural con el fin de A. Lograr el pleno desarrollo de las sociedades. B. Cambiar patrones de consumo actuales. C. Seguir con acciones que explotan los recursos del medio. D. Satisfacer las necesidades del ser humano. La respuesta correcta es A. Lograr el pleno desarrollo de las sociedades. Cambiar los patrones de consumo es importante para cuidar el medio ambiente, pero no es el fin más importante. Por otro lado, las opciones C y D son contrarias al cuidado del medio ambiente, sobre todo si las necesidades humanas se cumplen a expensas del deterioro ambiental. Lee con atención el siguiente texto y contesta lo que se solicita. Juan y Ana acaban de rentar un departamento. Al revisarlo, notan que tenían varias descomposturas. Juan piensa en acudir con José, que es el dueño, y solicitarle
que pague el costo de las reparaciones. Ana considera que es mejor pedirle a su amiga Rita, que conoce a José, le solicite se hagan las reparaciones, pero Pedro, amigo de ellos, les recomendó levantar una demanda ante las autoridades correspondientes y así buscar obtener un beneficio. Después de dialogarlo detenidamente, Ana y Juan deciden ir con José a pedirle se hagan las reparaciones, a lo que José se niega, alegando que debieron revisarlo antes de aceptarlo. Por ello, Ana y Juan solicitaron la intervención de las autoridades para obligar a José a pagar reparaciones. Cuando Ana y Juan buscan hablar con José para solucionar el conflicto, están usando el recurso llamado A. Mediación. B. Arbitraje. C. Negociación. D. Legalidad. La respuesta correcta es C. Negociación. La negociación es un proceso en el cual las partes involucradas buscan llegar a un acuerdo mutuamente aceptable para resolver un conflicto. En este caso, Ana y Juan deciden dialogar con José para solicitarle que se hagan las reparaciones necesarias en el departamento que han rentado. La negociación les permite buscar una solución que satisfaga sus intereses y los de José, sin necesidad de recurrir a medidas más drásticas. La mediación implica la intervención de un tercero imparcial para facilitar la comunicación y el entendimiento entre los pares en conflicto. Sin embargo, en este caso, Ana y Juan buscan hablar directamente con José sin la necesidad de la intervención de un mediador. El arbitraje implica la intervención de un tercero neutral, que tiene autoridad para tomar decisiones vinculantes sobre el conflicto. En este caso, Ana y Juan no buscan que una tercera parte tome decisiones por ellos, sino que desean llegar a un acuerdo con José mediante la negociación. La legalidad se refiere al cumplimiento de las leyes y regulaciones establecidas por las autoridades. Aunque Ana y Juan eventualmente solicitan la intervención de las autoridades para resolver el conflicto, inicialmente optan por negociar directamente con José. En resumen, la negociación es una herramienta valiosa para resolver conflictos de manera pacífica y efectiva. Al dialogar y buscar soluciones mutuamente aceptables, las partes involucradas pueden evitar conflictos mayores y mantener relaciones armoniosas.